Donde late la historia, nace la vocación. Historias con pulso. Hola, soy el Dr. Luis Martínez, pediatra y cirujano cardiovascular. Entrevisto cada semana médicos con historias increíbles e inspiradoras. Hoy tengo como invitado al Dr. Alfredo Ramírez. Alfredo es médico con especialidad en genética. Tuvo una rotación internacional en Barcelona, España, para aprender más sobre genética e investigación. Tiene además un máster en medicina transnacional e inmunología y un diplomado de principios y práctica en investigación clínica por la Universidad de Harvard. Hoy hablamos con Alfredo sobre empatía, ayudar, vocación, estar preparado para tomar el plan B y tomar un rumbo diferente confiando en que la vida tiene algo mejor para ti. Los invito a escuchar esta plática con Alfredo Ramírez. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Luis. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo veía Alfredo a los médicos cuando era niño? Uy, qué buena pregunta para arrancar. Pues, como ídolos. Mi interés por estudiar medicina surgió a raíz de mi abuelita materna, que en paz descanse. Ella tuvo un meningioma parietal izquierdo y justo, pues ella empezó como en el 82, 84, yo todavía ni nacía, pero cuando yo nací, pues justamente me sensibilicé con el tema de las discapacidades porque pues desde chiquitos, pues mi abuelita, que además éramos muy cercanos, y pues fue a raíz de ella que veía que pues la acompañábamos a las visitas con los doctores, que estaba bien, pero pues que siempre necesitaba sus pastillas, de repente desde chiquito ayudarle a rellenar su pastillero, entonces pues los doctores yo cuando veía de órale, qué padre que ellos están cuidando de mi abuelita y pues a ella la quiero mucho y si ella está bien es gracias en parte a ellos, entonces pues poco a poquito se fue dando y bueno, también de chiquito en primaria me hizo una rajada aquí en la cabeza, en la escuela. Me llevaron al hospital y justamente un cirujano plástico fue el que me estaba haciendo pues la sutura a nivel local y yo platicando con él y pues yo fascinado de cómo pues estaba suturándome y yo platicando. Y entonces yo creo que desde ahí ya surgió el amor por la medicina. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Nada que ver. Ambos son expertos bueno, se dedicaron al área de relaciones internacionales. Entonces, pues realmente en la familia yo fui el primer médico. No había ningún otro ejemplo cercano, pero desde chiquito yo tenía claro que arquitectura, porque me gustaba mucho dibujar, piloto de avión, porque me encantaban los aviones hasta la fecha, y medicina. Entonces, entre esas tres, pues afortunadamente ganó la medicina y pues ahí fue donde el camino que seguí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo era el adolescente de 16, 17 años que dijo, no, sí voy a estudiar medicina? Uy, yo creo que por ahí de los 12 ya tenía claro que era medicina. Entonces, como ya lo tenía muy claro, pues toda la secundaria yo ya me estaba perfilando y viendo de qué manera empezarme a adentrar en ese mundo. Y un amigo mío trabajaba en unas ambulancias y yo le dije, oye, ¿cuándo me invitas? Me dijo, no, estás muy chiquito, o sea, ya que cumplas 16. Dije, órale. Entonces, una de mis emociones era cumplir 16 porque ya me iba a invitar a trabajar ahí con él a las ambulancias, a unas guardias voluntarias. Y entré a trabajar en unas ambulancias que cubríamos eventos de OCESA. Entonces, en el Estadio Azul, por ejemplo, estar en cancha recogiendo a los jugadores, en los conciertos en el Foro Sol, en el Teatro Metropolitan. Entonces, el hecho de estar en las carreras, en la NASCAR, en la Fórmula 1, atendiendo pues eventos masivos
Y pues yo literal 16 años, pero con paramédicos y médicos expertos y con mucha trayectoria de la Cruz Roja y de varios lados del hospital militar. Entonces yo ya estaba aprendiendo ahí con ellos para qué servía cierta sutura o cómo usar el desfibrilador, todos los dispositivos de ventilación. Entonces yo ya estaba muy enfocado a que iba a hacer medicina y pues ese fue mi primer acercamiento como tal, incluso pues, con la muerte por primera vez. O sea, creo que tenía 16 y justamente fue, yo decía, chin, es que no me pasa nada aquí interesante en las guardias. Y de repente me decían, tranquilo, tranquilo, ya llegará. Y justamente terminando un partido del Estadio Azul, en la calle nos pidieron apoyo y era un señor que supongo fue un infarto masivo. Y fuimos a acercarnos y auxiliamos ahí en la calle. Finalmente pues no se logró sacar adelante, pero pues desde ahí ya eran experiencias muy vividas y se reafirmó mi interés por la medicina. ¿Y te acuerdas qué sentiste al estar reanimando a una persona? Sí, yo ya había tomado algunos cursos de reanimación cardiopulmonar, ya había estado entrenando con maniquíes, pero pues nunca me ha tocado en vivo y en directo. Y, y justo llegamos nosotros como la primera ambulancia, llegó la otra de apoyo que estábamos en el partido y, y ellos empezaron con las maniobras y yo les dije, ¿con qué les ayudo? Tráete la maleta de ataque, tráete el desfibrilador, ponte guantes por si acaso. Entonces yo ya me acuerdo que estaba temblando. Y de repente me dicen, Alfredo, ¿listo? A la de 3 entras tú. Y le digo, ok. Entonces pues ya estaba enguantado y todo. Y empiezo las compresiones y escucho nada más por atrás a otros dos de mis compañeros paramédicos ya mucho más grandes. Oye, ¿para qué lo pusiste? Y me dijo, pues para que practique. Entonces, pues yo entendí que realmente el trazo que estaba viendo en el monitor, pues eran mis compresiones. Ya realmente el paciente ya había fallecido. Entonces, fue mi primera experiencia como tal. Me dicen ya, una palmeta en la espalda, hasta aquí lo dejamos. Me dijeron, a ver, tú ayúdanos a retirarle el tubo, porque ya estaba intubado, ya eran maniobras avanzadas. Entonces, el hecho de haberme involucrado en esa atención ya pues, en plena calle, con los familiares ahí viendo, muchas personas transeúntes, y el hecho de haber podido estar involucrado, pues fue mi primer acercamiento fuerte con la muerte como tal, pero reafirmó el hecho pues, de decir, ok, esto, o sea, a lo mejor en esta ocasión no se pudo, pero habrá otras ocasiones donde el desenlace sea más favorable. Me acuerdo que la viuda, pues ya en ese momento, de repente me abraza y, doctor, pero, digo, yo ni era doctor, todavía ni era paramédico certificado, y pues le di algunas palabras de consuelo y pues fue algo fuerte pero muy bonito. O sea, recuerdo todavía esa experiencia y pues bueno, todos así dijeron, ah caray, pues ya le tocó lo que estaba buscando finalmente, ya acción, ya una atención real. Y pues de ahí afortunadamente pude tener muy buenos amigos y maestros y de ahí pues ya lo tenía todavía muchísimo más claro que sí era donde quería estar y pues ¿Y cambió algo en ti a partir de ahí como para tu forma de ver la vida, tu forma de actuar, ver una persona morir? sí, yo creo que el hecho de no dar nada por sentado, o sea, cada día cuenta, cada momento cuenta. Seguramente esta familia, porque estaba este señor, que en paz descanse, iba su hijo, la esposa de su hijo y la esposa del señor que falleció. Entonces, pues iba la familia en un coche un día normal y pues no sabían que seguramente ahí ya no lo volverían a ver con vida. Entonces, el hecho de no dar ningún día por sentado, disfrutar cada momento, el, el nunca te vayas a decir, nunca te vayas de casa sin decir te quiero, cosas así como, a lo mejor suenan como muy filosóficas, muy cursis, pero es algo que procuro en el día a día con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con toda la familia. Entonces, sí, creo que no lo había visto de esa manera, pero yo creo que desde ahí, y seguramente con muchos otros eventos similares, pues se va reafirmando el hecho de pues disfrutar cada momento. ¿Tú crees que el ser humano aprende más a través del sufrimiento? Yo creo que sí, yo creo que sí,
porque muchas veces creemos que pues los momentos felices son para siempre y yo creo que ese es uno de los peores errores. Más bien, digo, y hay filósofos que también hablan mucho de esta parte de que a través del sufrimiento es donde uno aprende y que pues estamos hechos para pues para justamente enfrentarnos a situaciones difíciles. Entonces, cuando estamos pasando por una muy buena racha, yo siento que eso es algo privilegiado y hay que disfrutarlo porque no siempre se va a tener. Claro. ¿Y qué más cambió en Alfredo cuando comenzó ya la carrera de medicina? Tú venías ya de la experiencia clínica y los primeros semestres de medicina a veces no son así, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentías de estar ya en la facultad después de haber tenido otras experiencias clínicas? Uy, pues digo, para darte un poquito de contexto, o sea, yo soy originario de aquí de la Ciudad de México y yo quería la escuela médico-militar como primera opción porque estaba muy metido en todo el tema como de apoyo y yo quería irme de voluntario a Médicos Sin Fronteras. Entonces como que yo tenía mi plan hecho de vida y también a la UNAM en CEU, que me quedé a un acierto y pues fueron grandes frustraciones porque también para la médico militar me quedé en el penúltimo examen. Entonces dije, chin, pues no estoy quedando y pues no quiero aventarme otro año. Y otra de mis principales opciones dentro de esas tres eran también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ha sido de las mejores etapas de mi vida, pero me fui a San Luis. Me fui a San Luis, entonces fue como un, eh, pues un evento importante porque yo tenía 19 años, me fui yo solo porque no conocía ni siquiera, nunca había ido ni de vacaciones a San Luis y resulta que quedé, entonces me acompañó mi familia, encontramos una casa de asistencia, pero me fui yo solo. Y pues como bien dices, no son lo más fácil los primeros semestres y más lejos de la familia, yo siendo muy unido, muy apegado y pues obviamente dices, pues bueno, voy a echarle muchas ganas y seguramente me va a ir bien y pues sí le echaba ganas, pero no me iba bien y era una frustración constante porque decir, es que me estoy desvelando y no logro avanzar, no logro consolidar los conocimientos, me va mal en el examen, me estreso, me frustro, quiero estudiar más. Entonces empezó a ser un círculo vicioso y además estando solo. Entonces, afortunadamente hay ángeles siempre, eso sí, no me cabe la menor duda. Y hubieron grandes personas allá en San Luis que me acogieron como familia postiza. Entonces eso me ayudó como red de apoyo para, pues para no rajarme, no quererme regresar, que sí lo llegué a pensar, pero dije, no, ya estoy aquí y, y si deserto de aquí me voy a tener que aventar otro año. Y bueno, me acuerdo que una vez estaba en, en misa un domingo yo solo y me solté a llorar. Y el padre se acerca y me dice, ¿qué tienes? ¿Puedo sentarme? Y le digo, sí. Digo, no, pues estoy atravesando una mala racha. Y me dice, tú lo has dicho, estás atravesando, ya pasará. Entonces dije, ok. Entonces, y eso para mí fue como un parteaguas para decir, bueno, hay malas rachas, pero también hay buenas. Entonces, resiliencia, fortaleza y a seguirle. Y esta parte de no quedaste en la UNAM y luego no quedaste en la militar y luego vienen estos semestres difíciles que a muchos les pasa, ¿no? De ir bien en la prepa, que todo es más fácil, a reprobar a veces incluso. Eh, ¿qué otras cosas te decías a ti mismo? ¿Qué consejos de tus papás recordabas para seguir adelante, como dices, para no rajarte? Uy, bueno, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 10 años, entonces mi mamá fue la que realmente nos sacó adelante a mi hermano mayor, Ernesto, a mi hermana menor, Alejandra, y yo que soy el del medio. Entonces, pues viendo esa fortaleza de mi mamá, viendo la fortaleza de mi abuelita, que con todo y su discapacidad eh, siempre tuvo buena actitud y nunca alzó la voz, siempre estaba muy cariñosa, siempre rezando mucho por toda la familia. Entonces, decir, pues sí he tenido estos ejemplos, ¿por qué no tener fe? ¿Por qué no confiar? Y seguramente vendrán tiempos mejores y yo creo que de eso me agarré. Y afortunadamente fueron 7 años allá en San Luis y han sido de los mejores años de mi vida. ¿Qué, ¿Cuál fue el momento más duro en San Luis que recuerdas?
Uy, pues como dices, por ejemplo, uno acostumbrado a que antes académicamente en secundaria, prepa, te va bien y más cuando estás muy entusiasmado. Además, yo ya tenía muy claro que iba para medicina, entonces que me tenía que esforzar mucho para poder quedar en la UNAM o en alguna universidad buena. Entonces, nunca me había dado ningún examen extraordinario. Tenía promedios, pues, buenos, aceptables. Nunca de 10 nunca de 9 pero pues tratando de dar el mejor, lo mejor posible, y 8 5 9 entonces para mí eso era lo que estaba acostumbrado, y de repente con ese mismo esfuerzo o incluso mucho más y no lograr ni siquiera a veces un 6 y decir, oye, pero ¿qué hago? Entonces, eh, pues resiliencia, yo creo que ese fue el momento. Pues también momentos fuertes que recuerde. Una vez saliendo de clase a las 8 de la mañana, iba con otra compañera cruzando porque en San Luis está la Facultad de Medicina y al lado está el Hospital Central, que era donde hacíamos nuestras prácticas, pero eran a las 8 de la mañana, pues desvelados, saliendo de clase, pues algo de comer lo que alcanzas en el camino para cruzar literal la avenida. Y me acuerdo que venía bajando una mamá corriendo con pues una cobija, pues, su bebito, pero venía, es una avenida muy muy larga, y venía corriendo, porque además había un trafical a esa hora, y yo le digo a mi amiga, oye, pues, vamos a ver qué pasa. Y le dice, señora, que es que no respira desde hace rato. Entonces yo me acuerdo, digo, pásemelo, y me vio de blanco, entonces pues, me lo dio, me metí a urgencias, y se lo entregué a los pediatras, y le digo, señora, acompáñame. Entonces finalmente ese bebito no lo logró, pero justamente pues apoyé ahí un poquito en las maniobras y acompañé a la mamá al consultorio, y acompañé al pediatra que fue el que le dio la mala noticia, y me acuerdo un llanto despavorido. Entonces hasta se pone la piel chinita de acordar, pero pues son momentos del día a día, y era un día normal. Entonces un día normal y además te ven de blanco, y aunque tú sabes que todavía no sabes a lo mejor ni anatomía, pero a ti ya te ven con la figura de doctor, y pues es una gran responsabilidad que tiene uno ya con la sociedad. Entonces el hecho de afrontar esa responsabilidad, yo creo que dije, ok, pues me la tengo que creer, que si la gente me ve así es porque pues ya voy al menos encauzado por ese camino, y hay que seguir adelante. ¿Has tenido tú alguna pérdida que también te haya ido moldeando para generar a veces esta empatía y este aprecio por la vida? Sí, mi abuelita Carlota, que es quien te decía, duró muchos años. O sea, yo creo que falleció cuando yo estaba en el segundo o tercer año de la carrera, y yo cada vez que podía quería venir a México en cuanto acababa exámenes o cuando pues, tenía lana suficiente, porque pues también a veces no se alineaban los planetas para esas dos cuestiones, y siempre que venía era a ver a mi abuelita. Y, y pues justamente ella me decía de cariño así, mediquito, oye, me siento mal, ¿qué me tomo? Y le digo, no, pero pues, ¿qué tienes? O sea, platica, me hacía hasta como medio jugando la consulta. Y una vez sí se puso mal dentro de varias hospitalizaciones, y estábamos toda la familia, somos afortunadamente una familia muy unida, muy grande, y estábamos todos en el hospital, pero pues sin ser adivinos sabíamos que el desenlace ahí ya no pintaba para ser bueno. Y me acuerdo que un geriatra, que era el que estaba atendiéndola, nos reunió a toda la familia, vio que además que éramos muchísimos, entonces me acuerdo que jalamos sillas de ahí, de varias salitas del hospital, nos reunió y nos platicó, ¿no? Dijo, a ver, todos sabemos que el desenlace no va a ser favorable, ya los médicos, porque le estaba viendo el neumólogo, el nefrólogo, entonces él mismo nos dijo, ya les pedí a los médicos que por favor ahorita mantengamos un poco de tranquilidad, una conducta más expectante, porque pues realmente el panorama no pinta bien, y antes de hacer estas intervenciones como de encarnizamiento, mejor darle buena calidad de vida en esto, lo que sea que nos vaya a durar, un día, una semana, un mes. Y platicó con nosotros muy bonito, con toda la familia, y nos dijo, despídanse, pídanle perdón,
o perdónenla de lo que sea que tengan a lo mejor guardado y denle la tranquilidad que van a estar unidos y que van a honrarla y la van a tener muy presente. Y pues pasamos por familias, cada uno a despedirnos. Solamente se quedaron a dormir mi mamá y mis tíos y esa madrugada falleció. Entonces el hecho de haber recibido ese acompañamiento tan empático, tan humano, yo mismo en el día a día y sobre todo cuando estaba en el internado, por ejemplo, traté de replicar esa conversación cuando yo veía que el desenlace no iba a ser favorable y muchas veces creo que entre médicos nos falta eso, porque tenemos esa responsabilidad de que pues yo estudié para curar gente, para salvar y pues, pero no siempre se va a poder. Entonces, cuando uno ve que el panorama no es favorable, pues también el hecho de apoyar a la familia para que no piensan que el hecho de eh, interrumpir ciertas intervenciones es omisión, sino que es también parte del cariño y dejarlos ir, pero sin que los familiares sientan esa carga de que están dejando morir a su familiar. Entonces, mucha parte de tanatología, de pues, libros de Elizabeth Kubler-Ross y varias cosillas que me ha gustado adentrarme también un poquito. Entonces, pues yo creo que eso es lo que he tratado de plasmar. ¿Cuáles son las virtudes, las palabras, las bases que tomas para dar malas noticias cuando en tu especialidad tienes que dar algún mal pronóstico, alguna noticia que es no muy buena? Sí, yo creo que muchos de mis colegas en genética no me dejarán mentir que cuando mandan un paciente a genética no suelen ser buenas noticias, porque digo, no como un oncólogo, pero muchas veces también eh, pues son diagnósticos complejos, quizás ya varios afectados en una misma familia, pero también puede ser el primer caso en la familia. Entonces muchas veces vienen con un duelo no resuelto los papás o los familiares o el paciente mismo de, pero ¿qué me pasó si en mi familia nunca había pasado esta condición? Y ya me dijeron que esto es algo genético, que además quizás mis hijos, si es que ya hay familia, puede que yo les haya transmitido esta condición, entonces también mucha culpa que pueden traer. Entonces desde un principio, pues ir siempre, bueno, algo que uno de mis profesores me enseñaba es nunca des las malas noticias si tú no estás bien para darlas. Entonces también encontrar un momento y un lugar cálido, siempre a la misma altura de los pacientes y los familiares, para que no es el médico con esa figura paternalista de pie y los demás sentados, el contacto visual, el lenguaje no verbal, el tono de la voz, las palabras apropiadas, ir sondeando a cada uno de los miembros que van a recibir esa mala noticia, porque quizás cada uno de ellos esté en un momento diferente, a lo mejor en negación, en aceptación, en ira. Entonces también, como dicen, read the room, leer a las personas para saber qué tanto y también ir leyendo cómo están asimilando lo poquito que les vas dando, porque si ves que ya están bloqueados, yo creo que ahí tienes que parar, porque ya no te están escuchando y a lo mejor los vas a abrumar más. Entonces decir, ¿saben qué? A lo mejor ahorita no es el momento de continuar, vamos a tratar de digerir esto que ya estamos platicando y continuamos en otro momento, en una segunda instancia. Todas estas habilidades blandas, las has ido aprendiendo, se traen en los genes, y los jóvenes que quieren como mejorar esta parte, ¿les recomendarías algún curso, algún libro? Pues un poquito de todas las anteriores. Los maestros nos enseñan mucho, para bien y para mal, porque yo creo que seguramente tú también recordarás de cuando te tocó acompañar a algún doctor, alguna doctora, algún adscrito del hospital a dar una mala noticia, cómo la daba y cómo lo recibía la familia. Entonces ves qué palabras utilizó, qué tono, en qué contexto y cómo fue ese momento. Entonces yo creo que cada uno va, y también a lo mejor alguien que dé de la mala noticia muy seca de, pues ya falleció y ni modo, y ahorita le traemos el certificado y ahorita van a embalsamar y a cuidar a su familiar. Entonces, pero pues ni una palabra de empatía y eso.
algo que yo recuerdo que me ayudó mucho, así como este caso que te decía de las ambulancias de este señor que falleció, cuando fallecía en el hospital algún paciente, me acuerdo que yo me involucraba también con enfermería, no sé, a lo mejor después de, pues, igual reanimación avanzada, el paciente intubado, pues el caos de todas las, pues de todo el equipo que se utilizó para las maniobras. Finalmente se da por fallecido el paciente y pues hay que limpiar el cuarto, porque seguramente los familiares están afuera y van a querer entrar a despedirse. Entonces, siempre la dignidad humana, la dignidad del paciente, aun cuando ya sea un cuerpo, pero limpiar el cuerpo, quitar todo, cambiar las sábanas si es que ya estaban manchadas de sangre y de mil cosas, apoyarle al servicio de enfermería, a los camilleros, que son los que habitualmente se encargan de eso. Entonces, siempre que había oportunidad, procuraba yo involucrarme en eso, y para mí también me daba paz el hecho de ayudar, incluso ya cuando había fallecido, porque era como cerrar y no llevarme a casa, porque pues vamos absorbiendo y son piedritas y de repente no te das cuenta y ya traes un costal lleno. Entonces el hecho de involucrarte, pues no somos de piedra. Entonces el hecho de involucrarte hasta cierto punto de manera profesional, pero sin ser seco, pero tampoco excesivamente empático. Entonces yo creo que no hay una receta, sino que es un poquito del hecho, pero siempre considerando que cómo nos gustaría que nos trataran si nosotros estuviéramos en esa situación, en los zapatos del otro. Entonces yo creo que si uno se dirige con esa mentalidad, pues hace las cosas bien, y eventualmente nosotros también estaremos en los zapatos de esa otra persona, y ojalá que nos toque a alguien que nos trate de la misma manera. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Y te ha tocado llorar después de alguna muerte de algún paciente y que ya era mucha la emoción? Sí, la señora Manuela, me acuerdo muy bien, antes de entrar a la residencia yo estuve trabajando en el Hospital San Angelín y como adscrito en piso. Y me acuerdo de una paciente que yo recibí desde una guardia nocturna en urgencias, que llegó con dificultad respiratoria y resultó ser un tumor, un cáncer de pulmón neuroendocrino, además un subtipo poco frecuente. Y la señora me recordaba, porque además ya de cierta edad, y todo este concepto de transferencia y contratransferencia, me recordaba mucho a mi abuelita. Entonces fue como volver a estar con mi abuelita, y pues yo era su médico, y tanto con ella y con sus familiares nos encariñamos, siempre sin perder la parte profesional, pero le empezaron las quimios y empezó a perder el pelo. Entonces yo me acuerdo que le pedí a mi mamá una mascada que tuviera para llevarle. Me dio una muy bonita y se la llevé y le dije, mire, con esta se va a ver muy guapa. Y obviamente pues se fue complicando y eventualmente falleció, y me acuerdo que sí lloré porque pues estaba muy encariñado, y yo estaba en mis exámenes para entrar en el ENARM, ya para elegir sede y todo. Entonces fue un momento crítico donde ella también me estuvo acompañando y me preguntaba cómo iba, y me acuerdo que me decía, no, doctor Ramírez, para atrás ni para agarrar vuelito, siempre para adelante. Entonces me acuerdo que me pegó mucho porque me recordó otra vez a mi abuelita. Entonces también esos conceptos de transferencia y contratransferencia, sobre la parte positiva pero también la parte negativa, creo que es algo que tenemos que como médicos tener siempre muy presente para que no nos llevemos cosas a casa, y además no perder esa parte profesional, pero tampoco descuidar la parte humana. ¿Y te ha tocado manejarlo en terapia? ¿En alguna terapia psicológica? O sea, tomarlo tú mismo. Sí, terapia, porque es importante que alguien experto te pueda apoyar en ese momento. Sobre todo, identificarlos, a reconocer que eso es algo que estás cargando, y apoyarte con alguien que te ayude a identificarlo, que te ayude a procesarlo, y que te ayude a dar ciertas herramientas con lo que puedas afrontarlo. Y si volviera a suceder, cómo puedes identificarlo de manera más temprana y cómo puedes apoyarte, sobre todo para que puedas mantener
pues la sanidad mental para seguir adelante, pero que a su vez sea algo que no te afecte y que no repercuta en otras esferas de tu día a día. Y volviendo un poco a tus antecedentes, creo que esta parte de estar en medicina de urgencias, ¿no? Nos hace liberar mucha adrenalina, las reanimaciones. ¿Cómo fue que acabó ese Alfredo en genética? Muy buena pregunta. Pues poco a poco, como dicen, uno pone y Dios dispone. Te digo, yo quería irme Médicos Sin Fronteras en África, en una zona de conflicto, bajarme casi de un helicóptero apoyando en un enfrentamiento y todo. Entonces me gustaba toda la adrenalina, estar en la ambulancia con la sirena a toda velocidad sobre insurgentes o en la carretera. Y justamente pues vi que también el hecho de tener la intención de crear una familia, de pues un plan más tranquilo y pues, tener hijos, y pues, también el hecho de estar con tanta adrenalina y muy desconectado de la familia cuando estás cubriendo muchas guardias y todo eso, que no era compatible con el plan de vida que quería. Entonces tengo un muy buen amigo, se llama José Luis, también de allá de San Luis Potosí, y él me fue encauzando un poco más también hacia la parte de investigación. Yo le digo que es como mi hermano mayor en medicina, y justamente yo lo veía que estaba muy involucrado en la parte de investigación. Y dije, bueno, pues este es un camino que no he explorado, y también se puede hacer mucho desde aquí. Son diferentes trincheras, pero de donde también siempre se necesita gente. Y me gustaba mucho neurología, vi temas de neurogenética, enfermedad de Huntington, ataxias. Estuve en el servicio social lo hice en investigación con un neurólogo ahí en el hospital. El doctor también estaba involucrado en protocolos de farmacéuticas para esclerosis múltiple, glioblastoma. Entonces el hecho de apoyarle como su sombra en muchas actividades, a coordinar congresos de la Academia Mexicana de Neurología. Tuve oportunidad de ir al congreso de neurología americano en Washington, que también fue una gran experiencia. Entonces todos esos pequeños eventos, dije, pues creo que a lo mejor hay otros caminos. Entonces yo iba enfocado a neurología y dije, no, ya hice muchas guardias en estos 7 años, quiero algo diferente, quiero como un sabático pero académico, y conseguí afortunadamente una beca de CONACYT para una maestría de investigación translacional en la Universidad de Barcelona, y pues ahí vi que además de la parte de neurología, también la parte de medicina personalizada, genética, genómica, pues no es como una receta de cocina que a todos les sirve el mismo medicamento o les dé los mismos eventos adversos. Entonces, poco a poquito, cada uno me fue reencauzando hacia la parte de genética. Y presenté allá en Barcelona el examen para la especialidad, no logré quedar, o sea, ya tenía mi título homologado, etcétera, y pues otra vez no se abrió la puerta que yo estaba buscando. Dije, bueno, resiliencia, siempre hay algo mejor. Regreso a México y platicando con un matrimonio allá mexicano en Barcelona, me dijeron, oye, pero ¿qué más te gusta? Si ya vas a regresar a México, ¿qué más te gustaría hacer? Neurólogos hay muchos. ¿Qué más has aprendido aquí en tu maestría, etcétera? Dije, pues la parte de genética. Me dijo, ¿y por qué no haces la especialidad de genética? Sí tuve maestros en la carrera, pero un acercamiento muy, muy tangencial. Entonces dije, bueno, y me acuerdo que regresé luego a mi casa y descargué el temario, el PUEM, y dije, oye, esto suena muy bien, o hace mucho match con lo que he aprendido y lo que me gustaría. Regreso a México y me presento el examen, y pues justamente apliqué a varias sedes, y afortunadamente donde quedé fue en el Instituto Nacional de Rehabilitación con grandes maestros, y pues así, poco a poquito fue como se fue moldeando el camino. Cuando uno mira hacia atrás a veces se entiende el por qué, ¿no? Pero cuando estás ahí en esos donde se parte el camino no entiendes a veces el para qué. Ahora, ¿cómo vives tu vida en la toma de decisiones? Con esta filosofía de si se cierra una puerta, se abre una ventana.
¿O qué más buscas transmitirle también a tu familia? Uy, pues energía, optimismo, eh, resiliencia, otra vez, porque muchas veces, o sea, uno está enfocado en que quisiera cierto camino bajo ciertas condiciones y no siempre se da, o más bien muchas veces no se da como uno lo buscaría, pero pues estas experiencias al menos a mí me han enseñado que no siempre lo que uno quiere es lo que uno necesita o lo que más le conviene, entonces siempre estar abierto a diferentes escenarios. Mi esposa es muy organizada, toda su vida cabe en un Excel, perfecto, muy armónico, y a mí me ha ayudado para tener mucha estructura, pero por otro lado yo sé que no siempre se puede tener todo en un Excel. Entonces de repente hemos tenido ahí encuentros bien, pero justamente en el hecho de pues que no siempre las cosas se van a dar como uno busca, entonces que hay que planear, pero también hay que estar abiertos a diferentes escenarios. Y precisamente desde ese punto de vista, ¿crees que la genética es destino? ¿Y qué le podrías explicar a la gente un poquito sobre la epigenética? Uy, pues muy buena pregunta, Luis. A ver, la primera, genética es destino, pues sí, realmente nosotros traemos la mitad de información de nuestro papá, la mitad de información de nuestra mamá, y, y no nada más es la parte genética, sino también la parte ambiental, el entorno en el que crecemos, en el que nos desarrollamos, en el que nos vamos configurando como nuevas personas. Entonces influye mucho la alimentación, la educación, la exposición a ciertas sustancias, incluso desde el embarazo. Teratógenos, que son estas sustancias, pueden ser, bueno, sustancias o factores que pueden condicionar ciertos cambios. Entonces, algo en pediatría que le llaman los primeros 1000 días, algo muy importante. Entonces, todo lo que se pueda dar desde el momento cero del embarazo hasta los primeros 2 años de vida, pero incluso desde antes, desde planear el embarazo, al menos 3 meses antes, con mejores hábitos, con todo lo que se busca para estar en condiciones óptimas, tanto el futuro papá como la futura mamá. Entonces, entre mejor se puedan planificar los embarazos, no siempre se logra, habitualmente llegan de manera inesperada, pero siempre que se pueda planificar y siempre que se puedan dar mejores condiciones, eso ayudará. Y ahora con el tema de epigenética. Sobre, entonces el código genético no se modifica como tal, pero sí se regula hacia la alta, hacia la baja. Se pueden prender o apagar ciertos genes, pueden ser positivos o negativos. Entonces, ciertas cuestiones que también por el hecho de la exposición en un ambiente favorable o desfavorable, también influye cómo van a responder nuestros genes. Entonces, sí podemos tener cierta predisposición a ciertas condiciones como diabetes, como algunas otras tantas multifactoriales, pero también la parte epigenética va a jugar un rol clave en cómo esto se va a manifestar, a qué edad, en qué contexto, qué tan bien o qué tan mal vamos a responder a ciertas intervenciones, pero también dependiendo de nuestros hábitos previos. Y desde esa base, ¿cómo se ve un día a día en tu familia? ¿Qué hábitos han tratado tú y tu esposa de implementar para tus hijos? ¿Cuáles son los nos, ¿no?, absolutos que tratan de quitar como factores de riesgo? Pues mi esposa y toda su familia son muy deportistas, muy saludables. A mí ya me gustaba desde antes, por ejemplo, digo, para la médico militar estuve entrenando, porque además de la parte de conocimientos es también el examen físico. Entonces, ir a correr a los viveros, ir a hacer ejercicio, al gimnasio, etcétera. Entonces, buenos hábitos de actividad física, de alimentación balanceada. No es que uno tenga que comer puras cosas orgánicas, pero sí el hecho de procurar una alimentación balanceada. También la cuestión de cero tabaquismo. Eso, yo nunca he fumado, mi esposa tampoco. Entonces eso fue algo que también me llamó la atención y me atrajo de ella. Por ejemplo, una vida muy saludable. Ella ha hecho más de 100 carreras
de running y maratones, etcétera, su familia también. Entonces el hecho de procurarte rodear de gente que tenga buenos hábitos que tú también te estás procurando, eso yo creo que es algo así como un must. Y la parte de los nos, pues todo aquello que te aleje de ese entorno favorable. Tabaquismo, consumo de alguna otra sustancia, ni siquiera probaditas, porque también hablando de epigenética y hablando de la susceptibilidad genética que uno pueda tener también para ciertas condiciones psiquiátricas que pueden aflorar tras consumo de alguna sustancia, pues mejor no buscarle y mejor inclinarte hacia hábitos positivos. La lectura también es algo que a cada rato mi esposa me dice, otro libro para mí o para mis hijos, porque me gusta que les leamos en la noche. Entonces, en la parte física, en la parte cultural, son cuestiones que también el hecho desde que estábamos esperando a mi primer bebé, le leíamos en la noche ciertos libros para que también dicen que escuche la voz del papá y que escuche y que tenga mucho más vocabulario, porque eso también le va a ayudar a un mejor lenguaje también eventualmente, hablarle en inglés, enseñarles diferentes figuras, libros de diferentes cuestiones. Entonces, procurar, como en todas las esferas, ciertos estímulos positivos. ¿Y cómo influye la forma en que nos hablamos y los mensajes que recibimos en nuestros genes? Pues todos tenemos ya el material genético que nos heredaron mamá y papá. Es algo que ni ellos decidieron ni nosotros decidimos, pero finalmente es la baraja que ya se nos asignó. Y con ese juego es con el que tienes que jugar toda tu vida. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor me tocó un juego bueno, uno más o menos o uno medio malo, pero aún así depende cómo se conduzca uno en todo esto que platicábamos, en los hábitos de actividad física, de alimentación, de cultivarse en varias esferas. Entonces eso obviamente también repercute cómo vamos a poder estar, cómo vamos a poder asimilar todas estas cuestiones y pues si de por sí ya podemos tener cierta susceptibilidad para ciertas condiciones genéticas, tratar de atenuarlas, de mitigarlas, de retrasar su aparición. Entonces también influye mucho de uno mismo cómo va a poder manejar si es que eventualmente va a aparecer alguna condición genética en nosotros o en alguien de nuestra familia. ¿Crees que con los avances actuales el hombre llegue a vivir más de 120 años? Pues no dudaría que eventualmente. Hay un documental muy padre de Netflix de las zonas azules, que en varias partes del mundo donde hay la mayor cantidad de personas arriba de 100 años y un científico fue a esos lugares para ver cuáles eran los hábitos que caracterizaban esas poblaciones centenarias. Entonces, mucho de lo que hablan es pues condiciones en Italia, en Grecia, en Japón, en Costa Rica, me parece, en una parte de Los Ángeles me parece también que hay algunas, y el común denominador es muchas veces actividad física, alimentación, la estimulación cultural, el hecho de estar leyendo, de estar haciendo diferentes actividades, también el entorno social, con la familia, con la comunidad, grupos de apoyo entre la comunidad para actividades de jardinería, de lectura, de mil cosas, es lo que van rescatando, que son cuestiones que ayudan a llegar a ese punto, más ciertos avances en la medicina. Apenas hubo un nuevo avance también para mejorar la supervivencia en cáncer de páncreas, cosa que pues no es lo habitual. Entonces no dudo que eventualmente habrán, además de los buenos hábitos de las intervenciones no farmacológicas, habrán otras intervenciones farmacológicas o con otros dispositivos médicos que eventualmente nos ayuden a llegar allá. Pero pues, no sé, dependerá. No es lo mismo llegar hasta 120 años que cómo llega uno a 120 o a 80 o a 60. Uh-huh. Y en tu residencia de genética, ¿cuál fue el momento más duro que te acuerdas? Pues varios, pero
yo creo que uno de los que más me llamó la atención es cuando estaba rotando en el Instituto de Cancerología con unas doctoras que aprecio mucho. Me acuerdo que llegó un paciente, pues yo creo que además me chocó más porque éramos de la misma edad, pero un paciente con cáncer de colon avanzado y varios miembros afectados en la familia. Entonces, cuando le estábamos hablando que pues sería totalmente candidato a un estudio genético para poder identificar qué susceptibilidad adicional tenía para que eso hubiera pasado a una edad más temprana, con características más agresivas, con una pobre respuesta al tratamiento que ya se le había brindado. Y pues la información genética se le entrega exclusivamente al paciente. Si ese o esa paciente quiere llevar algún acompañante, es bienvenido, pero siempre y cuando sea directamente a la persona que se le tomó esa muestra, por la confidencialidad y por esa cuestión. Y me acuerdo que le estaba diciendo la doctora, te voy a inventar, Juanito, te vamos a tomar este estudio, va a tardar X tiempo. Quizás tú ya no estés aquí para recibir el resultado. ¿A quién designarías para que recoja tu resultado? Porque esto muy probablemente ya no va a tener ningún efecto o no se va a poder hacer ninguna intervención para ti, pero sí probablemente para otros miembros de tu familia. Y designó, pues, no sé, a un hermano, una hermana, y eventualmente, yo durante esa rotación justamente salió el resultado, pero ella había fallecido. Entonces llegó la familia y pues es el hecho de muchas veces a lo mejor ya no va a ser algo que nos sirva a nosotros, pero sí puede beneficiar a alguien más, tratar de hacerlo. Entonces, pues ciertas lecciones y tratar también dentro de esa empatía, pues también ser muy objetivos y no dar falsas esperanzas a los pacientes, porque si los pacientes saben desde un principio las cartas que están sobre la mesa, pueden tomar mejores decisiones y lo que sea que ellos decidan, porque la parte de la autonomía, todos estos principios de bioética, va a ser lo que se va a respetar finalmente, esa individualidad, pero al menos que sean decisiones informadas. Eso es lo que yo creo que desde la especialidad buscamos. Los invito a quedarse después de este breve comercial. Y retomando lo de la investigación, muchas veces los médicos jóvenes como que les da la espinita de investigar, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué les aconsejarías? Pues yo creo que desde que estamos en la carrera o a veces incluso desde etapas más tempranas, pues nos vamos sensibilizando cuando tenemos esa oportunidad de tener esas figuras, decir, ah, mira, este profesor a quien admiro mucho o esta doctora con quien he rotado ya varias veces, veo que también hace investigaciones en su práctica clínica diaria. Yo creo que como unos puntos clave es ser muy sistemático, tratar de encontrar patrones, porque en genética también hay una frase de treasure your exceptions. Entonces, aquel caso atípico que te llame la atención, algo ha de tener de diferente. Por algo no se parece a todos los demás que has visto. Entonces, algo interesante puede haber. Entonces, obviamente trata de aprender lo más frecuente, porque seguramente es a lo que más te vas a enfrentar. Pero aquel o aquella paciente que no entre dentro de ese patrón habitual, busca tener esa curiosidad, ¿qué más? ¿Qué más hay? El hecho de ser muy sistemático en algo que nos guste, algún área, en la parte de cardiología, las cardiopatías congénitas, por ejemplo, cada quien puede tener su interés. Yo lo que te decía, neurología, en todos lados puede hacerse investigación. Y en el día a día, y no necesitamos quedarnos con la idea de que solamente una buena investigación es la que se publica en el New England, en el Lancet, sino desde poco a poquito podemos empezar a hacer nuestros pininos, nuestros inicios con un póster para algún congreso sencillo aquí en el país o en la misma escuela, ir practicando. Hay un libro que me gusta mucho de cómo se hacen los grandes proyectos y habla de practicar. Y tú como cirujano, pues no me dejas mentir que esa es la forma en la que uno va agarrando experiencia y más habilidad. Entonces, el hecho de tener un área de interés, encontrar patrones y
y estar practicando de qué manera uno puede adentrarse, leer artículos de lo que a uno le interesa, ver cómo los están publicando, qué es lo que están planteando, qué ventajas o qué pros les vemos a ciertos papers o ciertos pósters, pero qué limitaciones les estamos encontrando a nivel metodológico, a nivel de la población que están estudiando, si realmente las conclusiones checan con lo que están reportando. Todos los criterios de Bradford Hill de asociación no es causalidad. No porque hoy llovió y yo hoy me descubrí un lunar, significa que me salió ese lunar porque hoy llovió. O sea, entonces también ser muy objetivos en todas estas cuestiones, estos hallazgos, porque cada vez hay más posibilidad de obtener información, muchas veces incluso de redes sociales, pero no siempre es de la mejor calidad o a veces desinforma. Entonces ser muy críticos, y yo creo que los alumnos de medicina y nosotros mismos en nuestro día a día, también veía, por ejemplo, temas de, ya no es tanto como de plagio, sino el hecho con inteligencia artificial, cómo uno puede prácticamente escribir un paper sin haber hecho más que el prompt. Entonces, a lo mejor está tan bien escrito que no lo cuestionamos, pero ese es el riesgo a lo que nos adentramos. Entonces, siempre mantener esa parte crítica, validar de varias fuentes, porque si logras encontrar un patrón que es congruente con los hallazgos que están mencionando, pero encuentras algo que está mencionando algo totalmente discordante, pues algo debe estar, en algún lado debe haber algún error, en ese patrón que tú ya estás identificando o en este como de los outliers. Entonces esa parte crítica creo que es también como estos consejos yo les daría para irse adentrando y además hacer investigación de calidad, que además yo creo que aquí en México hay muy buenos especialistas, nos faltan recursos obviamente, pero yo aprendí en Barcelona, por ejemplo, que con buenos recursos, mis maestros en San Luis y en otros hospitales seguramente podrían estar haciendo cosas también de gran valor, pero pues también una forma de obtener recursos es el hecho de demostrar que uno ya está siguiendo cierta línea de investigación, de que estás ganando cierta experiencia en esa área, que eventualmente puede ser un referente y empezar a generar esa credibilidad profesional, esa credibilidad científica para hacer también redes de colaboración, para que esas redes de colaboración también te ayuden a traer recursos, a traer ideas, a validar con otras poblaciones. Si tus hallazgos aquí en México a lo mejor son similares en otra parte del mundo. Y los jóvenes que a veces se casan con la idea de que, no, pues tengo que hacer una especialidad troncal, ¿no? Salí de medicina y si no hago una especialidad, si no paso el ENARM, ya no serví, ya no soy un buen doctor. Desde tu experiencia, ¿cómo ves ya las otras opciones? Investigación, maestrías, dirección. Creo que ya hay tantas opciones en las que como médicos podemos tener muy buena capacidad de desarrollo profesional y también que empate con nuestro plan de vida. Porque pues a lo mejor si a mí me gustaba, me acuerdo que en la carrera también me gustó anestesiología. Y digo, yo no soy bueno para las matemáticas y no quiero andar con el estrés, o sea, me gusta intubar, poner una línea arterial, pero el hecho de que me llamen un sábado en la madrugada o me pierda una comida familiar, el cumpleaños de mi esposa, pues es algo donde no me quiero, es algo que yo no busco en mi plan de vida. Entonces yo creo que también tener esa claridad desde el principio, que cómo se ve uno a 5, a 10, a 20 años, y si la especialidad que uno quiere elegir o el camino que quiere elegir se adapta y se compagina bien. Está, como bien dices, la parte clínica, está la parte de investigación, puede ser clínica, puede ser básica, puede ser la parte translacional, que es conectar las ciencias básicas con lo clínico para agilizar el desarrollo de nuevas intervenciones, nuevas terapias. Entonces es algo también de mucha relevancia, porque hablar el lenguaje entre investigación clínica e investigación básica pareciera como la Torre de Babel, que muchas veces no se da una buena comunicación. Entonces si uno logra también ser ese enlace, ayuda mucho a validar. Entonces yo creo otra vez
parte de qué es lo que nos gusta, qué área de la medicina. Como bien decías, también hay áreas no clínicas, hay áreas administrativas como dirección de instituciones de salud, pues otras cuestiones. Me acuerdo que en algún momento temas de bioterrorismo y que buscaban también temas de genética y genómica por nuevas amenazas. Entonces realmente hay un sinfín de opciones y ahorita con todas las opciones que hay, por ejemplo, si hubiera al Alfredo de hace 10 años quizás, yo le diría, a ver, diseña tu plan de vida, escribe tu prompt y a ver qué opciones te puede dar, qué posibilidades de desarrollo profesional se adaptan a eso que tú estás buscando y explorar, tocar puertas y ver si realmente es lo que a uno le gusta. Y yo creo que al menos el hecho de explorar esas otras opciones nos ayuda a identificar si realmente es donde nos queremos enfocar o ya probamos y esa área a lo mejor no nos llamó tanto la atención. Y aparte de diseña tu plan de vida, ¿alguien te lo aconsejó? Porque generalmente cuando estamos más jóvenes no tienes un plan de vida, ¿no? O sea, tú quieres ser médico porque visualizas, como tú decías, una imagen del médico, te gustaría colaborar de esa forma en la sociedad tal vez o alcanzar ese estatus, pero nadie te dice, oye, pero ¿y cómo quieres vivir, no? ¿Te lo aconsejó alguien o de dónde lo aprendiste? Uno de mis maestros, también gran amigo, el doctor Alejandro Gómez en San Luis Potosí, él también, afortunadamente él y la doctora Claudia, su esposa en ese entonces, justamente me acogieron porque yo les dije, oigan, necesito un ingreso, porque estaba yo como estudiante allá en San Luis y pues para los libros, para tu renta, para salir con tus amigos de repente. Y me acogieron en el consultorio, él es neumólogo, entonces me enseñaron a hacer espirometrías. Y yo le apoyaba en eso, también tenía parte de renta de equipos, de concentradores, IPAPs, etcétera. Entonces yo veía que un médico se puede diversificar de varias formas, puede ser emprendedor. Hay médicos que tienen sus centros de investigación y pueden tener un staff de 20, 50 personas y siguen con su práctica clínica, son investigadores, generan empleos. Entonces yo creo que hay muchas opciones donde uno se puede ir canalizando. Entonces, de esas figuras con las que yo me acerqué en su momento como estudiante, yo empecé a notar que no todo era la parte de solamente dar consulta o solamente estar de adscrito en una institución, sino que uno se puede diversificar. Y yo creo que como médicos, a diferencia de otras áreas, por ejemplo, mi hermano es abogado y con un solo trabajo ya está cubierto, pero como médicos debemos de buscar diversas fuentes de ingresos y también nos puede ir muy bien, pero hay que ser creativos en buscar esas fuentes y que sean afines con nuestros intereses y que finalmente sean éticas, que sean rentables y que nos ayuden a seguir creciendo y aportar algo a la sociedad. Dices debemos. Esta parte de ser emprendedor, de diversificarse como médico, se está convirtiendo en un debemos por los salarios que tenemos en las instituciones, o todavía es una opción. Uy, ojalá fuera suficiente y fuera mejor reconocida nuestra rama de la medicina, pero también de enfermería y muchas otras carreras, técnicos de inhaloterapia, técnicos en radiología, pero tristemente pues no, muchas veces no es suficiente un solo ingreso. Por eso es que como médicos muchas veces tenemos que estar en varios lados o en 2 o 3 instituciones, más tu consulta, más si te salió una interconsulta en domingo, pues vamos. Pero ojalá pudiéramos tener un solo ingreso, pero yo creo que también eso, dentro de esos retos, también están esas oportunidades de que uno mismo se tiene que ir generando esas posibilidades u oportunidades de empleo, porque hay una gran necesidad por todos lados. Entonces, otra vez, identificar qué es lo que nos gusta, hacia dónde nos queremos dirigir, para qué somos buenos y para qué no somos buenos. Y mientras uno tenga identificadas esas habilidades blandas que mencionabas, esas habilidades académicas que uno ya ha ido desarrollando y ve de qué manera puede capitalizarlas dando consulta, dando conferencias,
trabajando en la industria farmacéutica, como yo también participo, haciendo una red de colaboración con otros médicos de diferentes especialidades. Ahí también eso nos puede ayudar a abrir otras oportunidades de empleo. Y además, la colaboración multidisciplinaria, por ejemplo, en genética y en todas las áreas es clave. Como dicen, zapatero a sus zapatos. Yo no voy a operar a un chiquito con una cardiopatía, pero a lo mejor yo puedo apoyarte en que podamos darle un diagnóstico genético. Quizás fue algo esporádico, fue algo por primera vez, ambos padres sanos, pero si es una pareja joven y deseaban tener una familia de 2, 3 hijos, y ya con el primer hijito o hijita a lo mejor ya se están deteniendo, el hecho de un buen asesoramiento, de una buena atención por las diferentes áreas, y cada quien pone su granito de arena y finalmente estamos colaborando, estamos dando un mejor servicio y pues eso nos ayuda a todos a aprender más. Yo un poquito de cirugía, tú un poquito de genética, seguramente de radiólogo, seguramente del psicólogo, de trabajo social, y todo eso son pequeñas herramientas que nos ayudan también para ir creciendo más. Cuando las familias, sin que un médico los mande al genetista, podrían decir, creo que este aspecto de mi vida lo debería de llevar a consultar con un genetista, y cuando los demás médicos pueden mandarte un paciente. Muy buena pregunta, Luis. Ya es más frecuente que los mismos pacientes o los familiares se autorrefieran a genética, porque justamente están a lo mejor dentro de estas red flags que pueden identificar en su familia de, oye, mi tía falleció de cáncer de mama a una edad temprana, mi mamá falleció de cáncer de ovario y además tuvo cáncer de mama, y pues yo a lo mejor como hombre pues quiero saber si incluso yo, pues ovarios no, mama a lo mejor es más frecuente en cáncer en mujeres, pero ¿qué tal? ¿Podría yo tener alguna susceptibilidad? Y sí. Donde late la historia, nace la vocación. Historias con pulso.